Buen día, mi nombre es Juan Manuel Espino Delgado, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2201-6583. Mi asesor educativo es el profesor José Luis Gaona Esparza. El módulo que estamos viendo es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con fecha de hoy 31 de enero del 2025. A continuación, daremos lectura a lo solicitado en este reto. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, un ciudadano mexicano, fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús en Atoyac de Álvarez Guerrero. Posteriormente fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con evidencias de haber sido agredido físicamente. Sin embargo, no se volvió a saber de su paradero. Los familiares de Rosendo Radilla Pacheco interpusieron diversos recursos para que se investigaran los hechos y se sancionaran a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar, pero no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. En 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y ordenó medidas de reparación para los familiares. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, se desarrolló de la siguiente manera. Presentación de la petición. El 15 de noviembre del 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una petición ante la CIDH. Admisibilidad. El 12 de octubre del 2005, la CIDH emitió un informe de admisibilidad determinando que el caso cumplía con los requisitos formales y procedentes para ser admitido a trámite. Informe de fondo. El 27 de julio del 2007, la CIDH publicó un informe de fondo en el cual se detallaron las violaciones de derechos humanos y se solicitó al Estado mexicano que proporcionara información adicional sobre el caso. Remisión a la Corte IDH. El 13 de marzo del 2008, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ésta dictara una sentencia sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Sentencia de la Corte IDH. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y ordenó medidas de reparación para los familiares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el caso, se basó en varios argumentos fundamentales. Desaparición forzada. La Corte determinó que la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco constituía una violación grave de los derechos humanos, específicamente de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Falta de investigación. La Corte concluyó que el Estado mexicano había incumplido su obligación de investigar de manera efectiva la desaparición de Radilla Pacheco. La investigación fue considerada insuficiente y no se tomaron medidas adecuadas para identificar y sancionar a los responsables. Responsabilidad internacional. La Corte declaró que el Estado mexicano era responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Radilla Pacheco y por la falta de una investigación adecuada. Esto se basó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Medidas de reparación. La Corte ordenó al Estado mexicano adoptar medidas de reparación que incluían la búsqueda y localización de los restos de Radilla Pacheco, la indemnización económica a los familiares y la publicación de la sentencia en el medio de comunicación nacional. Prevención de futuras violaciones.
la Corte recomendó al Estado mexicano adoptar medidas para prevenir futuras violaciones de derechos humanos, incluyendo las reformas de sus leyes y procedimientos para garantizar la protección de los derechos humanos. En estos razonamientos refleja el compromiso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la protección y promoción de los derechos humanos en la región y subraya la importancia de la responsabilidad estatal en la prevención y sanción de violaciones de derechos humanos. La sentencia en el caso Radillo Pacheco contra Estados Unidos mexicanos representa un hito significativo en la protección de los derechos humanos en la región. De la importancia y trascendencia de esta sentencia, la sentencia en el caso Radillo Pacheco no solo proporciona justicia para las víctimas y sus familias, sino que también promueve un cambio sistemático en la protección de los derechos humanos, elevando los estándares y las expectativas de responsabilidad y transparencia estatal en toda la región. El documento que ocupé como fuente de información es el proporcionado por el profesor, llamado como Caso Radillo Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, al igual que la ficha técnica Radillo Pacheco contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por mi parte sería todo. Gracias.